pedido explicaciones con respecto a porque no vamos a permitir, por lo menos sin levantar nuestra voz, de que se firme un contrato de impunidad, un contrato que favorece absolutamente a los intereses de una empresa corrupta que nos ha robado miles de millones y al cual este gobierno aparentemente le está pagando por destruir a la oposición. Ahora sí, parece ser, de acuerdo a la información que tenemos de la Fiscalía, que Odebrecht y la Fiscalía peruana, la empresa Odebrecht, la Fiscalía peruana, con intervención de la Fiscalía brasilera, allá se llama Procuraduría, van a llegar a un acuerdo total de colaboración. Por fin. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esto? Como ustedes recordarán, en el verano del año 2017 se comenzó a discutir, ya hace bastante tiempo, ¿cierto? Hace 2 años, se comenzó a discutir un acuerdo entre la Fiscalía peruana y la empresa Odebrecht. El acuerdo fue promovido por el fiscal Pablo Sánchez y fue un acuerdo inicial secreto, nunca se hizo público. En ese momento Odebrecht dio una cantidad, algo así como 30 millones de soles, como señal de buena fe de su participación en las investigaciones. Y, en efecto, Jorge Barata comenzó a hablar de algunos aspectos de la colaboración. Por ejemplo, habló sobre Toledo y las coimas de Irsasur. Por ejemplo, habló de Susana Villarán y la participación en la revocatoria. Habló de algunos miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las coimas, no lo contó completo, pero habló en parte del Metro de Lima. Habló también del caso del señor Acurio, gobernador del Cusco, de Félix Moreno en el Callao. Eso fue lo que entregó. No estaba mal para empezar, por cierto, pero Odebrecht quería un acuerdo completo, comprensivo, que los exonerara de responsabilidad penal a cambio de varias cosas. El acuerdo se paró. Al punto, ustedes recordarán, que Barata pide a los jueces en el Brasil que lo exoneren de declarar ante las autoridades peruanas, porque las autoridades peruanas no estaban cumpliendo con su parte. Tenía él medidas de arraigo en el Perú y además habían embargado sus bienes, cuentas bancarias que alcanzaban la suma de más de 13 millones de dólares que él exigía se le fueran devueltos. Esto paró el proceso durante el tiempo de Hamilton Castro, durante el tiempo de Pablo Sánchez. Con bienes congelados, sin posibilidad de prestar una colaboración en los términos que exigían, pues se avanzó poco en la investigación. Reitero, empezó con buena viada y ahí se paró. Cuando el fiscal Sánchez deja, ¿no es cierto?, la fiscalía como fiscal de la nación, no como fiscal supremo, y se producen cambios en el equipo, se retira el señor Hamilton Castro, se recupera, por ejemplo, la colaboración eficaz con Cuba, que estaba a punto de perderse. El fiscal Vela retoma los trabajos con más ahínco, digamos, de colaboración con Brasil. Odebrecht ha sido muy claro desde el principio. Ellos pueden colaborar con el Perú y van a colaborar con el Perú en la medida en que participe las autoridades de Brasil, que les han dado un acuerdo integral de cooperación. Ya han firmado un acuerdo con Panamá y ya han firmado un acuerdo con República Dominicana y van a seguir firmando acuerdos con 12 países. ¿De qué se trata este acuerdo? Lo primero es que Odebrecht tiene que entregar información completa, absolutamente completa, de todas las coimas pagadas en el Perú, llámenlas como llamen, desde aportes de campaña hasta coimas efectivamente pagadas para ganar obra pública, a quién las entregaron, en qué cuentas las depositaron, en qué fechas, y corroborar esa información con el acceso a estos sistemas de encriptación de mensajes, MyWebDay, Drowsy, y además los nombres clave que utilizaban para tratarse entre ellos mismos en la Dirección de Operaciones Estructuradas y tratarse con determinados personajes públicos, funcionarios públicos, clientes, etc. Esta información, por ejemplo, la que hemos conocido de la conferencia pagada a Alan García, está llegando a cuentagotas. Cuando el convenio se firme, llegará en todo su esplendor. Y ahí tendremos información muy precisa de todas las acciones de una empresa, que es Odebrecht, tal vez la más importante, pero faltan las otras, de las empresas brasileras en el Perú. En Brasil ya tienen experiencia con esto porque han pasado por este proceso. El segundo punto es que esta información completa viene amarrada de una reparación civil. La reparación civil trata de reparar el daño causado al Estado peruano por los sobrecostos en las obras, las coimas pagadas que tendrían que ser incautadas a las personas que las recibieron, el daño moral. Esto implica una metodología compleja. ¿Por qué? Porque en Brasil se ha determinado, también en Estados Unidos y en Suiza, donde ya
Odebrecht ya está empezando a pagar sus deudas, que para que esta empresa pueda pagar la reparación civil tiene que seguir funcionando. Parecerá un contrasentido para todos ustedes y muy injusto, pero si no, el Estado no cobra y el Estado tiene que cobrar. Por lo tanto, primero hay que fijar una reparación civil razonable, de acuerdo a una metodología razonable, no un disparate, no 10.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares. Y dos, hay que fijar, ¿no es cierto?, luego de esta metodología y esta aplicación, un sistema por el cual los activos de Odebrecht en el Perú sigan rentando para poder cobrar la reparación civil. Ya sea porque se venden y van a un fideicomiso para el pago de la reparación civil, como ha pasado con la represa de Chacya, que acaba de suceder, o ya sea porque de la renta de los bienes que tienen se va rentando para el pago de la reparación civil. Este sería el acuerdo en términos generales. Muy bien, ¿qué más? Bueno, que va a haber una enorme pelea porque va a haber oposición. Por supuesto que va a haber oposición a este acuerdo. ¿Quiénes se van a oponer? Todos los que quieren que la verdad permanezca oculta. ¿Y de qué argumentos se van a agarrar? De que les han dado muchas ventajas a Odebrecht. De que deberían expulsarlos del país, obligarlos a vender sus activos, expropiarles los activos, quedarnos con el fruto de los activos, etc. Esas propuestas son inviables y lo que tratan de hacer es que no conozcamos la verdad. La reparación civil no puede ser mayor a la que se paga en Brasil. Es ridículo, ni tampoco a la que se paga en Estados Unidos o en Suiza. Tiene que ser un porcentaje probablemente de coimas, como reitero, más daño al Estado, que puede ser daño moral, más sobrevaluaciones para pagar las coimas, que se tienen que determinar en una metodología, reitero, razonable, y a ese acuerdo se está llegando, a ese monto se está llegando. Que dicho sea de paso, probablemente va a ser la primera vez que el Estado peruano logre cobrar con éxito reparaciones civiles. No confundamos con incautaciones. O sea, el dinero robado por Montesinos en Suiza, que recupera el Perú, eso es una incautación. Estás robando, ¿no es cierto? Y el Perú toma lo que le han robado. La reparación civil tiene un objeto completamente distinto, que es resarcir del daño que te he causado. ¿Ok? Muy bien. ¿Van a haber opositores? Sí. El procurador Amado Enco es quien tiene que aprobar en esta negociación los montos de la reparación civil por todas las obras. Se ha dicho, creo que fue un error acá en la portada, en la República, que son 4 obras, son más de 4 obras. Porque además hay obras que tienen tramos y han habido coimas lamentablemente en distintos tramos. Hay también la corroboración de los dichos, ¿no es cierto? Todo esto tiene que hacerse en un proceso oral. Y a las personas que colaboran en el derecho penal premial se les bonifica en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el silencio es la garantía de la impunidad. Entonces, tienes que promover que hablen. Tienes que bonificarlos para que hablen. El valor que tiene la información en la lucha contra la corrupción política en el Perú es inconmensurable respecto a la reparación civil. Odebrecht pretende en el Brasil, y lo ha logrado, seguir operando como empresa, con otras personas, más otros parámetros. Y tiene que hacerlo porque tiene que pagar su deuda. En el Perú, el acuerdo va a permitir que Odebrecht siga operando o rentando de los activos que tiene para poder pagar la reparación civil. Probablemente se le prohíba en el futuro participar en toda licitación pública, pero sobre los activos que ya tiene, va a tener que seguir operando. Y eso es algo que vamos a tener que aceptar, debatir, probablemente discutir todos los peruanos, pero aceptar en este convenio de colaboración entre Odebrecht, la Fiscalía peruana, avalado por la Fiscalía de Brasil, que además tiene que es bien difícil, poner normas brasileras y peruanas más o menos en el mismo plano, porque nuestras reglas de colaboración no son idénticas a la delación premiada que tienen en Brasil. Proceso complejo que debe estar conociéndose, si no es esta semana, la próxima. Y esperamos que la Fiscalía tenga el apoyo de la ciudadanía y que no se escuchen las voces de aquellas personas que dicen que le están regalando todo a Odebrecht, porque esas personas son las que no quieren que se sepa la verdad. Odebrecht canta todo.